Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. En muchas versiones de la Biblia, Apocalipsis 12:17 no usa el término remanente. ¿Es correcto insistir que el pasaje se refiere al remanente? Nuestro capítulo de hoy, el resto. Para dar respuesta a esta pregunta, tengo que referirme a la terminología hebrea y griega. Acompáñeme en el análisis de las evidencias. Según el significado del término y uso en el Apocalipsis, me permito sostener que Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, sí presenta el concepto de remanente. Revisemos el comentario teológico. Las Escrituras enseñan que Dios ha tenido un pueblo remanente. Toda vez que el enemigo de Dios ha procurado destruir a sus siervos, el Señor ha preservado un grupo de fieles mediante los cuales sigue cumpliendo sus propósitos de salvación. El remanente ha jugado un papel destacado en el conflicto cósmico y su misma existencia indica que Dios aún participa directamente del conflicto en beneficio de sus siervos. En el tiempo del fin, el dragón y sus aliados tienen un objetivo común: exterminar al resto del pueblo de Dios, según Apocalipsis capítulo 13, el verso 15. En esa hora crítica del conflicto, Dios está preservando para sí un remanente fiel que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, según Apocalipsis capítulo 12, el verso 17. En segundo lugar, revisemos la terminología griega. En Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, el sustantivo griego que se traduce como remanente es loipos. Según los léxicos griegos, se refiere a lo que queda después de una acción particular y puede traducirse como el resto. Apocalipsis capítulo 9, el verso 20. Los que quedan se traduce en Apocalipsis capítulo 11, el verso 13. Y en algunos textos podría significar los otros, referencias como Hechos capítulo 2, el verso 37. Loipos pertenece a una familia de palabra directamente relacionada con la idea del remanente. El verbo leipos significa dejar, carecer, Tito capítulo 1, el verso 5, y se encuentra en varias formas compuestas. Por ejemplo, kataleipo, que es dejar atrás, reservar, según Romanos capítulo 11, el verso 4. Upoleipo, dejar un recordatorio, según el verso 3 de Romanos 11. Y pereleipomai, dejar atrás, según 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 15 y 17. El verbo y los diferentes componentes verbales podían usar o ser usados para expresar la idea de un remanente, de lo que permanece o queda. La versión griega del Antiguo Testamento usa el verbo leipo como traducción de los verbos hebreos shar, quedar como resto, y palat, escapar. En ocasiones se usa el verbo griego y sus variantes compuestas para referirse a un remanente que sobrevivió. Por ejemplo, Isaías capítulo 10, el verso 19. Esto indica que el concepto de remanente no es ajeno a esos verbos. En relación con el sustantivo loipos, de Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, la versión griega lo usa para traducir los términos hebreos yeter, remanente, y segerit, remanente. Una vez más, expresa el concepto de remanente. Las evidencias que aquí resumimos indican que en el caso de loipos estamos ante un término que se encuentra estrechamente vinculado con la idea de remanente, de lo que permanece o es dejado atrás. Y en tercer lugar, el contexto. El uso de la terminología del remanente en el libro del Apocalipsis
apoya y reafirma claramente la convicción de que el concepto es presente en Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17. La palabra remanente, loipos, se usa 8 veces en el Apocalipsis, ya sea para referirse al resto de las trompetas, como lo dice el capítulo 8, el verso 13, a los que sobreviven a una catástrofe del capítulo 9, el verso 20, el resto de los que no fueron destruidos cuando sonó la sexta trompeta, en el capítulo 11, el verso 13, los habitantes de la ciudad que no murieron, o los sobrevivientes, el resto de los adoradores de la bestia que finalmente fueron destruidos, según el capítulo 9, el verso 21, y el resto de los muertos que resucitan tras el milenio. Capítulo 20, el verso 5. El término también es usado para designar al pueblo de Dios. En la iglesia de Sardis hay un remanente, pero se exhorta a la iglesia para que despierte, porque el remanente está por perecer. Capítulo 3, el verso 2. En la iglesia de Tiatira, el remanente fiel ha rechazado las enseñanzas de Jezabel. Capítulo 2, el verso 24. Esta preocupación de Apocalipsis por el remanente fiel, junto con el uso de la terminología bíblica y la enseñanza de que en el conflicto cósmico Dios siempre ha preservado para sí un remanente fiel, sustenta la conclusión de que el término loipos de Apocalipsis capítulo 12, del verso 17, se refiere al remanente de Dios en el momento en el que el conflicto llega a su fin. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.